Hola a todos y bienvenidos al primer taller de este ciclo de talleres que se llama La guía definitiva para iniciar su carrera en discursos. Se trata de un microtaller eh, en el cual estaré yo al cargo. Mi nombre es Rocío González, pertenezco a la Asociación de Debate Universitario de Málaga, ADUMA. Mi experiencia en discursos es pues, haber sido adjudicación en el CIMED, campeona novata de la Copa de Discursos y semifinalista Open, mejor discursista de la séptima edición de Debate UP, finalista de discursos de NELTUD y finalista con mención honorífica en Copa Asteria. Entre otros tratos relevantes, pues en el último año he estado en más de 15 equipos académicos y pues destaco mi participación como cojefa de equidad en el Abierto de Mujeres 2022 y soy codirectora de los torneos San Debatinos y Torneo Olympus. Una vez hechas las presentaciones, procedo a dar inicio a este taller que, como ya les dije, se llama La guía definitiva para iniciar tu carrera en discursos, o dicho comúnmente, cómo inscribirte a discursos y no morir en el intento. La primera pregunta es, ¿en qué crees que consiste la competencia de discursos? Aquí vamos a proceder a dar dos explicaciones. La primera explicación es una explicación básica. La competencia de discursos es un espacio en donde cada persona oradora usa el arte de la palabra con el fin de expresar ideas, sentimientos o lugares, usando diversos recursos verbales y paraverbales, como los tonos de voz, el espacio o referencias discursivas. Hay muchas personas que son nuevas en discurso, pero que ya han participado en otras categorías. Para esas otras personas hay otra explicación que también es válida, que es que la competencia de discursos pues, supone un espacio en el que las personas pueden expresarse de forma más libre que lo harían en formato académico o formato BP. Generalmente se hace entregada una dinámica, un tiempo de preparación y la duración aproximada que debe tener el discurso. ¿Qué debo hacer antes de discursar en un torneo? Parece un consejo súper tonto, pero de verdad que esto cambia mucho la situación. En primer lugar, leer el reglamento y asegurarme de que entendí los puntos importantes. ¿Por qué esto es súper importante? Porque puede que en nuestras sociedades pues, se hagan discursos con temáticas o algo que pensemos que es muy similar, pero no necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo a lo que estemos acostumbrados, aunque se llamen igual. En segundo lugar, en caso de ser posible, revisar la hoja de ítems. Hay torneos que mm, hacen públicas estas hojas de ítems y podemos ver cuáles serán los parámetros en los cuales pues, se nos juzgará o se nos considerará nuestro discurso. Estas dos cosas son súper importantes porque sabremos a qué nos estamos enfrentando cuando nos apuntamos a una competencia de discursos. Los puntos claves de esta presentación son los básicos. En discursos podemos dividir los ítems entre fondo y forma, pero además añadiremos una serie de consejos que iré dando a lo largo del taller. En el fondo encontraremos la estructura, la originalidad y la emocionalidad, y en forma, pues, vocabulario, voz y creatividad. Vamos a ir punto por punto a lo largo de este taller e iremos como explicando algunos puntos importantes o algunos consejos que podemos aplicar en cada uno de los ítems. El primero de los consejos es que un discurso no es posible sin un discursista y alguien que lo escuche. Tenemos que recordar que cuando damos un discurso lo que estamos haciendo es establecer una conversación con los jueces. Es importante que nosotros tengamos un mensaje que podamos transmitirlo, pero es más importante que este mensaje llegue a las personas que quieren o que van a escucharnos. Primer punto de forma, la estructura. ¿Por qué es importante la estructura? Cuando hablamos de la estructura de un discurso, nos referimos a que un discurso pues, sea fácil de seguir. Un discurso efectivo debe tener un inicio, un nudo o giro, como comúnmente se llaman discursos, y un desenlace. Una buena estructura nos ayuda a que sea fácil de seguir, pero no solo ayuda a quienes nos escuchan, sino que también nos ayudará en caso de ponernos nerviosos o simplemente tener una construcción narrativa más sólida. Cuando yo tengo una estructura clara, yo puedo tener claro los puntos de mi discurso. Esto es importante porque uno va a tener más sentido, ya que va a estar como ordenado cronológicamente o va a estar como ordenado de una determinada manera. Y dos, me va a ayudar además cuando a lo mejor esos momentos de tensión o si es una persona que me pongo nerviosa, no me pasa mucho, el tener marcadas las pautas y las partes que va a tener mi discurso me va a ayudar a que cuando yo tenga este ataque de nervios yo pueda saber dónde voy o en qué parte me quedé y pues mi discurso siga teniendo sentido y no entre como en un ciclo
hacer un giro, volver a empezar y pues retornar sobre una misma idea, ¿no? De esto de que nos quedemos estancados. Una forma de crear un orden, y ese es un consejo que yo misma aplico, es crear las pautas necesarias durante el tiempo de preparación. Nos hacernos las preguntas durante este tiempo que nos ayudarán a crear un eje cronológico a la hora de elaborar nuestro discurso. Preguntas como, ¿qué quiero decir? ¿Cuáles son las fases o etapas de mi discurso? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cuánto quiero dedicar a cada parte? Al final, si tenemos pues 4 minutos para dar un discurso y queremos contar una historia, tenemos que establecer cuál es el punto clave del discurso, qué partes necesitan más tiempo de explicación, o qué partes necesitan un poco menos tiempo, o qué partes necesitan más desarrollo. Entonces es súper importante, aunque parezca muy avanzado, ¿no? Esto de, pues voy a dedicar 2 minutos a una cosa, 2 minutos a otra. Es súper importante que durante el discurso, sobre todo nos preguntemos qué es lo que queremos contar, porque cuantas más preguntas nos hagamos acerca de nuestro discurso, mejor estructurado estará todo lo que vamos a decir. Es como aclarar o esclarecer lo que queramos decir en el discurso. Con esto lo que vamos a hacer es evitar como redundancias o caer alrededor de una misma idea 50 veces. Es como, ok, pues si quiero dar una idea clave o quiero decir que el cielo es azul, pues no me voy a ir por las ramas escribiéndote a lo mejor que había muchas nubes y es que es muy bonito, sino que pues diré, pues el cielo es azul. Un ejemplo muy tonto, pero creo que puede ser útil. El segundo punto es la originalidad. Aquí pues tenemos que aclarar pues dos puntos importantes, que es que un discurso sea memorable y que haya una apropiación del tema. Vale. El discurso tiene que salirse de lo convencional en cierta medida. Ser original implica que pues, nuestro discurso no sea una repetición de otros discursos, ¿no? Es importante dar como nuestro toque personal. Es necesario que seamos creativos a la hora de dar un discurso, aunque no en exceso. El discurso debe tener cierta coherencia y cumplir con lo que se pide. Por ello, en cierta medida, se corresponderá con un mínimo de las expectativas. Si yo quiero dar un discurso sobre, no sé, por la dinámica, tengo que dar un discurso sobre cómo me sentí cuando mi casa se quemó. Evidentemente, tiene que estar ahí el efecto de mi casa se quemó. No puedo decirte que me compré un chalet, que a lo mejor puedes caminar por la playa y ya, ¿no? Evidentemente tiene que haber un mínimo requisito. La gente va a esperar que yo cuente cómo se quemó mi casa. Pero si hay 3 discursos sobre el mismo tema, el hecho de que todas las personas demos un mismo discurso hace que el mensaje se pierda un poco y se disipe. Esto nos pasa cuando vemos algo, cuando vemos muchas veces lo mismo, tendemos como a desconectar un poco porque es como, ya sabemos qué es lo que viene, ya como que nos confiamos, desconectamos. Es muy raro o complicado que haya 2 discursos iguales. Cada persona pues tiene su propia percepción y no todo el mundo vemos las cosas de la misma manera. Igual es muy importante que tengamos esto en cuenta, que cuando queramos discursar y queramos contar algo, aunque nosotros pensemos que hay una persona que lo haga increíble, no por ello tendríamos que imitar, porque nosotros también lo podemos hacer increíble con nuestros propios medios. Entonces, mi consejo para un discurso memorable es este, es que contemos lo que queramos contar desde nuestra propia perspectiva, cumpliendo así con el mínimo de expectativas necesarias para que, bueno, pues tenga sentido el discurso. El segundo punto es la apropiación del tema. Apropiarnos del tema que se nos dé implica que seamos capaces de hacer que seamos capaces de hacerlo parte de nosotros, es decir, de interiorizarlo, y por eso es importante que el discurso pues parezca estar relacionado con una persona discursista, o bien porque sea participe o porque sea testigo de lo que cuenta. Dar un discurso aportándole una perspectiva de implicación hace más sencillo que podamos ponernos en situación, ya sea en primera o tercera persona. Esto es algo como muy lógico, ¿no? Cuando te cuentan lo que me pasó a mí o cuento algo que le pasó a mi vecino, es como que al final termino creyéndome mi discurso, termino poniéndome en situación, estoy pensando como, ya te voy a contar cómo se le perdió el perro a mi vecino o cómo se perdió mi perrito. Tiene más sentido cuando empezamos a contarlo como de esa perspectiva, ¿no? Porque hay como una implicación, es más fácil que terminemos como de agenciarnos el tema y de hacerlo como parte de nosotros. Parece una tontería, pero nos implicamos más cuando literalmente tenemos una implicación intrínseca a lo que estamos contando, es decir, cuando estamos contando con esta implicación de ser espectadores o partícipes, espectadores activos,
que cuando lo contamos, por ejemplo, en una segunda persona, ¿no? Es como, no tiene tanto sentido a lo mejor decir que es algo que le pasó pues, a alguien y yo no lo vi, no lo conocí. Eso es como cuando escuchamos una historia de un narrador. Cuando el narrador está como implicado, hay como más detalles y como que nos intentamos meter un poquito más en el hilo. Pues con los discursos sucede lo mismo. Aquí hay un tip de creación de contenido, que es un consejo añadido, y es, primero, una nota importante, y es que es importante recordar que tenemos un público determinado. Nuestro contexto debe ser accesible para todos los que nos escuchen. Este consejo es muy importante. Sobre todo en el panorama internacional, tenemos que entender que, por ejemplo, hay muchas palabras que no tienen el mismo sentido, ¿no? O que situaciones que no son iguales en todas las partes del mundo. Esto es igual. Tenemos que intentar como adaptarnos a las personas que nos están escuchando. Puede que si a lo mejor yo empiece a hablar pues del parque que tengo al lado de mi casa, que es de una manera pues concreta y determinada, el resto de personas pues no puedan entender o no puedan visualizar correctamente el parque que tengo al lado de mi casa, sino que visualicen pues un parque que tienen al lado de la suya, que no tiene necesariamente que ser igual. Cuando creo un mundo imaginario debo establecer una coherencia que no debe ser rota. A la hora de imaginar es importante el umbral de reconocibilidad. Todo el mundo imaginario parte de algo que ya conocemos, es decir, el mundo real. No por ello debemos evitar entrar en detalles, al contrario, cada persona tiene su propia percepción del mundo que le rodea. Por ello, que debemos establecer una descripción detallada durante nuestro discurso. El ejemplo del parque es muy válido para esto. No es lo mismo un parque que tenga juguetes para los niños que puedan ir a jugar que un parque que sea pues tipo, no sé, los de Reino Unido, ¿no? Que son así como con muchos árboles, muchas plantas, algunos banquitos para sentarse. Al final son dos perspectivas distintas de parque. Un parque infantil o un parque natural o rodeado de naturaleza. Por ello es importante que entendamos que cada persona va a tener una idea asociada al parque. Todo el mundo sabe lo que es un parque, ¿no? Sabe que es un recinto. Ok, pues cómo adornemos ese recinto es parte del orador. El orador tiene que explicar qué tipo de parque es. Si tiene atracciones para los niños, si es un parque con mucha naturaleza, si es un parque que tiene ardillas, si es un parque en el cual hay animales. Todo esto es parte del orador y es una construcción que tenemos que hacer para que todas las personas tengamos como la misma idea en la cabeza. Pasamos como al segundo bloque y aquí vamos a hablar de la emocionalidad. Aquí hay un punto súper importante que me pareció muy interesante y es algo es algo que aprendí pues, durante las clases de este año. Amamos con palabras que ya dijeron otros. Esta frase es muy importante y considero que es totalmente cierta. De hecho, hay un retrato de Romeo y Julieta porque uh, Romeo y Julieta es como la obra del amor por autonomía, ¿no? Es como todos recordamos o podemos entender la frase de Julieta que dice, oh Romeo, Romeo, porque eres tú Romeo, nega a tu padre, rehúsa tu nombre, y si no quieres, dime que me amas y dejaré de ser una Capuleto. Grandes frases de amor se han dicho en la obra de Romeo y Julieta y se considera como una obra romántica por autonomía. Esto es importante que lo recordemos porque habrá muchos poemas o muchos libros que se nos vendrán a la cabeza cuando pensemos en el romance en este caso. Esto es importante porque para generar una emocionalidad ocasionalmente se traen elementos conocidos para generar empatía. La empatía nos va a ayudar posteriormente a generar una conexión. Es importante generar esa conexión. Existen conexiones de elementos con emociones que están en el imaginario común. Por ejemplo, la luz simboliza la esperanza, el frío podemos enlazarlo con la nostalgia. Estas conexiones pues, son preexistentes y pueden ayudarnos a transmitir pues, más emociones. Otro medio es citar poemas o versos como parte de nuestros discursos. Es importante que haya una implicación emocional dentro de los discursos. Esta característica, aparte de ser un ítem, es algo que también da verdad a nuestro discurso. Volvemos al ejemplo de la casa. Si mi casa ardió, pues es posible que esté enojada porque no lo entienda o porque no lo asimile, es posible que esté triste porque haya perdido la historia de mi vida. Contarlo sin ninguna emocionalidad hace como que pierda esta verdad, ¿no? Esta historia detrás pues me tiene que generar algo. Y por eso es importante que utilicemos los recursos que tenemos a nuestra mano. Generar esta conexión hace que tenga verdad.
Y esta verdad nos ayudará a que nuestro discurso cale más hondo y que podamos transmitir perfectamente lo que queremos transmitir. Nos podemos servir de las conexiones que ahí ya existen desde la literatura. En la poesía pues se estudian muchas, ¿no? Como puede ser a lo mejor la luz con la esperanza, o el frío con la nostalgia, como les he dicho, ¿no? También la primavera se suele relacionar mucho con el amor, con el enamoramiento, con la juventud, el florecer a lo mejor con ese paso a la madurez, por ejemplo, en las niñas. Todos estos ejemplos nos ayudarán a dar como toques de emocionalidad al discurso, y esta emocionalidad pues, nos servirá como a conectar y crear esa conexión con el público que van a escucharnos y que tengan esta verdad y disfruten de nuestro discurso. Segundo punto, porque es importante. La conexión es lo que va a conseguir que me sigan escuchando. Necesito que las personas que me escuchen se vean obligadas a confrontarse con lo que yo estoy contando, que no puedan eludirlo. Cuando no genero esta conexión necesaria es más fácil que dejen de oírme. Si no consigo que el público esté enganchado a mi discurso, esté teniendo esta conexión, esté sufriendo conmigo o alegrándose conmigo o enamorándose conmigo, es más fácil que la cabeza se les vaya, pues no sé qué bonita blusa lleva o no sé, mira qué lindo lleva el pelo. Esto a los discursistas no nos hace un favor. Al final se pierde el mensaje cuando hay otras cosas en la cabeza de las personas que nos están escuchando. Las personas disfrutamos más de la ficción conforme esta nos absorbe. Nos observan el teatro, los libros que leemos, la música que escuchamos. Cuando más absortos, más disfrutamos. Por eso es importante lograr crear una conexión, que seamos capaces de transmitir emociones. Miren, cuando yo escucho una balada, cuando yo pienso que esa balada me la están dedicando a mí, que esos sentimientos van para mí, yo la disfruto más. Cuando yo estoy viendo una película de Netflix, cuando yo me creo a los actores, cuando yo me creo la historia, cuando yo estoy sufriendo con ellos, es cuando yo estoy disfrutando. Esta abstracción es súper importante en discursos. ¿Por qué? Porque esta abstracción es lo que va a mantener que el mensaje llegue correctamente a las personas, y en discursos lo que pensamos es como hacer llegar un mensaje concreto. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería el vocabulario, una vez ya cerrados los anteriores. En el punto de vocabulario tenemos otra vez dos vertientes. En primer lugar, la precisión léxica y la variedad léxica. Ahí me cuesta un poco como entender cuál es la diferencia y espero poder explicárselo correctamente. Cuando hablamos de la precisión léxica, es importante, hablamos de que es importante que el público sepa de qué estoy hablando, ¿no? Para ayudarnos en esta parte existen signos universales que todos usamos en nuestro día a día. Utilizar las palabras adecuadas nos ayudarán a no generar malos entendidos dentro de nuestros discursos. Aquí va el ejemplo que les puse al principio de adaptarse al público. Cuando yo hable del cielo, por ejemplo, este torneo une al circuito hispanohablante, pues la palabra cielo tiene la misma significancia para todos, ¿no? O como es algo universal la idea de cielo. Pero, ¿qué pasa si utilizamos la idea de coche, de carro, de auto? Entendemos que hay objetos, cosas que tienen como palabras distintas para usarlas, ¿no? O palabras distintas o palabras que no significan lo mismo. Se me ocurre una muy buena, pero no sé si sería adecuado decirlo aquí, pero espero que estén pensando lo mismo que yo. Cuando una palabra no tiene el mismo significado a nivel universal, no es una palabra universal, hay más preocupación de que ante la diversidad de personas que nos escuchen, pues no se termine como de entender lo que estamos tratando de decir. Por eso es importante que utilicemos eh, palabras que sean universales, palabras que sepamos que todo el mundo va a entender. Ojo, esto no significa que no podamos usar palabras nativas o palabras típicas de nuestro vocabulario común o de nuestro día a día, ¿no? A lo mejor, pues, yo para referirme a las golosinas, pues utilizaría la palabra chuche, o la palabra gominola, o la palabra gomito. Obvio, sí puedo hacerlo. Pero esto implica que yo tengo que hacer un trabajo más de desarrollo para que se entienda específicamente a qué me refiero. El segundo punto es la variedad léxica. Es importante no usar siempre las mismas palabras. Los sinónimos serán nuestros mejores aliados. Esto es totalmente cierto. La falta de variedad léxica puede hacernos caer en muletillas y esto restará fluidez en nuestro discurso. Yo tengo una muletilla clara. Yo digo todo el rato al final. Y posiblemente si ven este discurso o ven este taller, pues se darán cuenta de que he dicho muchas veces al final. Esto es negativo. Es importante que utilicemos una variedad léxica, un lenguaje muy rico. Tampoco tenemos que aprender como una enciclopedia, ¿no? Pero el ejemplo del coche, del carro, pues,
puede servirles, ¿no? Yo creo que al final son palabras distintas, pero al final se están universalizando gracias a este circuito. No voy a volver a decir al final. Es importante que utilicemos pues palabras. Podemos hablar del atardecer, del ocaso, final del día, cuando el sol se funde con la tierra. Hay muchas formas de decir como que está atardeciendo. Pues esto es importante, que en el discurso no digamos todas las veces atardecer, atardecer, atardecer. Ojo, existen momentos en los cuales yo puedo hacer una repetición, pero siempre y cuando tenga una intencionalidad. Esto probablemente va a ir al final del taller, ya luego lo retomaré allí y les explicaré, pero en principio es importante que de manera inconsciente no lo hagamos. O sea, de manera consciente tenemos que intentar tener una riqueza verbal y para evitar caer en muletillas y que esto reste fluidez. Eso es como cuando vamos a la escuela y vemos un profesor que tiene la misma muletilla. Tiene una muletilla o tiene un gesto característico que hace cada cierto tiempo. Dejamos de atender a la clase. Esto es algo que el cerebro humano hace automáticamente y es que cuando vemos un patrón que se repite, nos fijamos en ese patrón que se repite. Esto genera que haya una falta de atención o una falta de fluidez o incluso que nosotros mismos, si nos damos cuenta, nos pongamos nerviosos. ¿Qué pasa cuando me pongo nervioso? Que no estoy dando un discurso de manera coherente, no estoy dando el discurso que me gustaría. Estoy más atento a que estoy haciendo una repetición todo el rato. Y esto es algo negativo. Vocabulario. No me reduzcas a significación, valórame tanto que utilizo las palabras. Si bien la emocionalidad es muy importante, que tengamos un discurso bien establecido y bien construido es igual de importante o más. Un discurso bien construido puede competir con un discurso de alta implicación emocional. Elaborar un discurso que sea bonito por su lenguaje o estético es siempre un acierto. Esto es como cuando vamos al museo a ver obras de arte. Habrá obras que tendrán un significado implícito, un significado oculto, ¿no? Y diremos que son bonitas por lo que nos transmiten. Pero habrá otras obras que diremos, wow, esto es una auténtica obra de arte, es precioso por todas partes. A lo mejor no tiene una significación, pero la construcción artística es brillante y esto pues nos llama también la atención. Un discurso coherente con un buen vocabulario puede permitirse no gustar, a diferencia de un discurso mal construido o que depende solo del factor de la emocionalidad. Se mantiene en pie por sí mismo. La construcción del discurso en cuanto a vocabulario es clave para un discursista. Es lo que les estaba diciendo. Cuando yo estoy dando un discurso, pero estoy dando un discurso completo, es decir, mi discurso pues tiene un gran vocabulario, tiene una gran construcción, vale que no tenga un alto ápice de emocionalidad, pero cuando cumple en cuanto a construcción, este discurso puede permitirse a lo mejor que no guste tanto. No pasa nada. Tampoco el discurso no tiene que ser al gusto de todos. Pero cuando hay una construcción verdaderamente apropiada o verdaderamente brillante, juegas con esta ventaja, que es que no hace falta que gustes a las personas porque tu discurso ya es bueno en sí mismo. Ojo, esto no quiere decir que tengamos que hacer un discurso perfecto sin emocionalidad. No, en ningún caso quiero decir eso, pero quiero que se valore como es verdaderamente importante tanto la emocionalidad como la buena construcción. Pasamos al siguiente ítem. El siguiente ítem sería la voz. En la voz tenemos el volumen, el tono y las pausas. Volumen. El volumen del discurso debe ser intermedio en su base, así las subidas y bajadas tendrán un mayor impacto. Los cambios en el volumen evitarán un tono monótono. Como jueza de discursos, esto es una cosa que he observado mucho y es que hay personas que tienden a empezar muy alto por su tono de voz, tienden a empezar como con un volumen muy alto o tienen que empezar con un volumen muy bajo. Mi consejo es empezar con un tono intermedio, porque nos da siempre como más pie a subir, a hablar más fuerte. Por ejemplo, si estoy enfadada o quiero hacer un llamamiento de atención, pues subo el volumen de mi voz progresivamente y con eso pues voy a conseguir esa atención. O si estoy contando algo triste y me voy como disolviendo en mi discurso, en mis palabras, pues es probable que yo intente pues hablar como un poco más bajito para que mi voz se vaya perdiendo en el ambiente. ¿Qué pasa? El tener un tono como intentar que sea un tono intermedio me va a hacer muchísimo más fácil subir y bajar. Si empiezo con un tono muy bajo es probable que cuando yo baje no se me oiga.
o que cuando yo baje llega a ese tono por el que empecé y no haya una bajada concreta. Lo mismo sucede si empiezo con un tono muy alto. Subir de ese tono me va a suponer una problemática, pero bajar de ese tono no necesariamente va a ser como que he bajado el tono, sino que va a ser como un tono normal. Entonces, para notar mejor las subidas y las bajadas del volumen de la voz, es importante que empecemos con un tono medio. El volumen de la voz es un recurso que nos ayudará como a transmitir o a marcar diferencias en nuestro discurso. El tono. Jugar con los tonos en función del discurso es de vital importancia. Yo puedo tener un tono más dulce, un tono más agudo, un tono más grave. Cambiar la entonación a lo largo del discurso cambia el efecto de las palabras que utilicemos. Si bien volumen y tono pueden parecer similares, no es cierto. Cuando utilizamos un tono, podemos hacer un tono más fuerte, ¿no? Un tono es como, sí, puede ser como el grado que utilicemos en la voz. Puedo tener un tono rudo, ¿no? Cuando yo me enfado no solo grito, sino que pongo un tono de voz más grave. Esto lo podemos ver en nuestro día a día, ¿no? A lo mejor nos enojamos y pensamos que gritamos y ya, ¿sabes? Eso es una subida del volumen. No, gritamos y normalmente cambiamos el tono. Por ejemplo, si te estoy contando una historia romántica, es importante que yo utilice un tono más dulce, ¿no? Intente como llevarte conmigo, que mi voz resuene dentro de ti. O un tono más agudo, un tono más robusto, más grave, si tengo que hacer a lo mejor, pues, no sé, contarte la historia de un leñador y quiero ser ese leñador y quiero decir, bueno, pues te voy a poner un tono rudo porque considero que los leñadores son personas fuertes y pues este tono fuerte pues como que va a dar esta impresión, ¿no? De tal, pues por eso es importante los tonos y que ayudan también a cambiar el efecto de las palabras que utilicemos. Yo puedo decir que algo era bonito o puedo decir que era algo increíblemente precioso, y si lo digo así, pues dices, guau, qué bonito, era algo realmente que le causó impresión, pero sin embargo puedo decir, era asquerosamente precioso. Y este tono, pues ya tú dices, era asquerosamente ha quedado claro, ¿no? Igual no me ha salido muy bien, pero el tono cambia también la significación de la palabra. Esto lo notamos también como en la ironía, ¿no? La sátira, pues por eso es importante el tono y el volumen. Las pausas. Las pausas ayudan a que la información sea procesada. También son útiles para crear expectación. Cuando yo doy un discurso no puedo ser Eminem. Me encantaría, pero no puedo ser Eminem. No puedo empezar a soltar cosas y ya. Es como que tengo que hacer las pausas adecuadas después de cada palabra. Igual que en una conversación normal, yo hago las pausas. Pauso para que cada palabra pues tenga un tiempo determinado entre palabra y palabra y que pues, sea como fluido. ¿Para qué más sirven las pausas? Para crear expectación. Yo te puedo contar la historia de un cuy que subió a un avión hasta que descubrió que querían comérselo y pues lo que hizo este cuy fue que empezó a correr y a correr y a correr, logró escaparse de la jaula, se zafó de su dueño y se metió por el cañón del avión, y una vez que estaba a punto de salir por el alerón del avión vio que ya habían despegado y se encontró frente al vacío. Como, ¿y qué pasa? Esta pausa es como te estoy contando una historia y hago una pausa para crear expectación de qué va a suceder después. Son pausas más cortas o más amplias, pero siempre nos ayudan. Otra forma de utilizar la pausa es para pensar en qué voy a decir después. Si me he perdido a lo largo de mi discurso, si me he puesto nerviosa, pues utilizo esta pausa, creo cierta expectación y continúo con mi discurso. Y creo que este es el último ítem, que sería la creatividad. En la creatividad tenemos las figuras retóricas y las imágenes mentales. Figuras retóricas son frases poéticas, rimas, aliteraciones, repeticiones con propósitos discursivos. Utilizamos elementos de la literatura para crear un ritmo y un efecto en nuestra composición discursiva. Esto es muy importante. ¿Recuerdan cuando les dije que en un lenguaje rico, pues también podrían, en la variedad léxica, pues también podían hacer repeticiones? Sí, aliteraciones, rimas, repeticiones. Cuando pensamos en un poema, vemos como a lo mejor se repite siempre la misma palabra al inicio del poema. Eso es algo que podemos utilizar en discurso. Siempre y cuando lo hagamos de manera consciente, siempre y cuando esto tenga un significado o tenga una finalidad, pues la finalidad puede ser crear un ritmo o que el discurso sea más estético, podemos hacer esta repetición. El problema es cuando no hacemos esta repetición de manera consciente, que eso sería una falta de variedad en el lenguaje. Muchos recursos de la poesía son
o la literatura en general o la narrativa son muy útiles a la hora de hacer discursos porque lo que le dan este toque estético, ¿no? Y este ritmo a los discursos. Utilizamos estos efectos para la composición del discurso y hacemos que sea pues, más estético, más bonito, que tenga una fluidez. Y esta fluidez pues, nos va a ayudar también a la hora de transmitir, ¿no? A la hora de transmitir un mensaje, si viene bien presentado, es más fácil interiorizarlo que si no viene bien presentado, ¿no? Si al final es como un esbozo. Podemos pensar en un garabato y una obra terminada. Una cosa es el boceto y otra cosa es al final la obra terminada. Pues esto nos va a ayudar a que cuando convirtamos el boceto en obra, a como más limpio y más bonito. Otro punto son las imágenes mentales. Describir lugares, imágenes, olores, colores de manera vivida. Plasmar la imagen que tenemos en nuestra cabeza con palabras creará el escenario para el desarrollo de nuestra historia. ¿Recuerdan el ejemplo del parque? Aquí es donde transmitimos esta imagen mental. Si te quiero contar eh, sobre mi infancia en el parque que tenía al lado de mi casa, es importante que yo te describa perfectamente cómo llegaba al parque o perfectamente cómo era el parque en el cual se va a desarrollar toda la historia. Que te lo describa de manera correcta hará que las personas que te escuchan o las personas que nos escuchan puedan crear esta imagen en su cabeza y puedan imaginarlo, que se pierdan dentro de nuestro discurso. Y esto es algo bueno, porque prestarán mucha atención a lo que tenemos que decir y será más fácil que lo puedan interiorizar y puedan entender aquello donde queremos llegar. Sin más, algunos consejos importantes que serían cómo aporto veracidad a mi discurso. Aquí hay varias matizaciones. Esta parte pues es como un añadido mío y pues he puesto como 3 cosas. El uso de objetos, los movimientos corporales y la respiración. El uso de objetos. No es obligatorio. Es posible que durante las dinámicas se nos otorguen objetos que debamos incluir en nuestros discursos. Las palabras que utilicemos podrán cambiar la perspectiva del objeto y su significado. ¿Esto qué significa o qué quiere decir? A mí me pueden dar una botella, porque me digan, en esta dinámica pues vas a tener que utilizar una botella. Yo te puedo hablar de la botella como tal y decirte pues iba caminando por el bosque, pero menos mal que tenía mi botella porque hacía muchísimo calor y cuando fui a beber agua pues no había dentro, ¿no? Un ejemplo como muy tonto, puedo utilizar el significado de la botella como tal. O con mis palabras te puedo contar la historia de una prisión, aprisionada como un genio dentro de una botella, ¿no? Estoy dando como otro significado de la botella. Lo que hagamos con los objetos en caso de tenerlos, o en caso de que se nos den con la dinámica, no es algo obligatorio. Cuando se nos dan, es obligatorio utilizarlos, pero nosotros decidimos cómo los utilizamos, qué impacto le damos, qué significación van a tener en nuestro discurso. No porque nos den una botella, pues tenemos que darle el uso que tenga comúnmente la botella. Te puedo contar una historia de fantasía en la cual una princesa se quedó apresada dentro de una botella porque se enamoró de un malvado genio que la engañó. O puedo contarte cómo la botella pues, me salvó de vivir de una insolación en el momento en el que tenía agua para beber, a pesar de estar a 34 grados a la sombra. Puntos importantes, y por ejemplo, yo esto lo hago mucho en mis discursos. Aunque no sea obligatorio, por ejemplo, también pues, podemos usar como para dar un impacto, ¿no? La utilización de una vela, de una llama que se apaga, una llama que se funde, una flor que se marchita, como algo muy difícil, ¿no? Pero a nivel teatral, pues le da este impacto al discurso que hace que tenga pues, cierto rigor también, cierta como puesta en escena. Punto 2, los movimientos corporales. Tenemos el uso del espacio, la gesticulación, los movimientos que hagamos con nuestro cuerpo, pues deben apoyar nuestras palabras. Consejos importantes. Se piensan, por ejemplo, que en el virtual pues no se utiliza mucho. Pues yo en el virtual utilizaba mucho la gesticulación y el espacio que tenía a mi alrededor. Una gesticulación puede ser mirar a los ojos, puede ser bajar la mirada si tengo que transmitir pues cierta vergüenza o cierta pena o no sé, o rubor, ¿no? Que sería lo mismo que vergüenza. El cómo transmitamos, cómo utilicemos nuestras miradas, también es parte de nuestro
nuestra puesta en escena, ¿no? De cómo nuestros movimientos corporales. Nuestro cuerpo no solo son los brazos, hacer esta gesticulación cuando estoy hablando de algo grande, cerrar los puños cuando grito con fuerza, grito con rabia, cuando reivindico. Estas cosas también nos ayudan, pero en nuestra cara también tenemos gestos muy importantes, que entra todo el tema de la gesticulación, ¿no? La cara de sorpresa, la sonrisa o la pena. Son cosas que podemos gesticular desde esta parte. No solo tendremos que aprender a movernos por el espacio, puesto que esta competencia es presencial después de muchísimo tiempo y podremos tener, espero, un gran espacio para poder movernos y desarrollarnos y gesticular, sino que nuestros gestos acompañen al discurso, les da también esta fluidez. Tampoco tenemos que ser muy exagerados, decir como, wow, esto es increíble, es como, no, tampoco. Pero sí que ayuda un poco en la medida de lo posible que si te estoy dando un discurso de pena, pues no esté como feliz, ¿no? Estoy dando un discurso de pena, pero estoy sonriendo. Igual que si te estoy dando un discurso triste, no voy a estar llorando. O sea, un discurso alegre, no voy a estar llorando. Son pequeñas cosas que en verdad tienen una cierta coherencia discursiva y pues sobreentienden o como que es algo que haríamos de manera natural. Y el último punto pues sería la respiración. Ay, ¿ven eso? Eso es suspiro. Los cambios de nuestra respiración nos ayudan a transmitir una situación. Suspiros, respiración acelerada, los recursos utilizados normalmente en teatro, son recursos normalmente utilizados en teatro, perdón. Son recursos normalmente utilizados en teatro y altamente recomendados para discursos. En teatro se utilizan muchas herramientas. Advertencia, tengan cuidado. Si voy a dar un discurso y voy a empezar a acelerarme y a hiperventilar, como porque estoy simulando que estoy cansada o que acabo de correr, tengan mucho cuidado con esto porque esto puede tener cierto peligro. Es importante que hagamos las cosas como queremos, pero siempre manteniendo nuestra seguridad. El tema de la respiración es como muy complejo, pero nos ayuda. O sea, nunca pongamos en riesgo nuestra salud, advertirse. Importante, un suspiro. Puede ser como, y ayer lo vi y fue precioso, ¿no? Como este suspiro típico romántico, ¿no? O la aceleración del pulso como antes, ¿no? Como acelerar nuestro ritmo cardíaco, puede ser como este miedo, ¿no? Esta carrera o no sé, esta huida, o el toque que queramos darle, ¿no? O una respiración como más pausada nos puede ayudar como a relajarnos, a transmitir esta calma al público. Son recursos que se llevan utilizando durante años en obras teatrales y que pues tienen su utilidad, pero como ya les digo, tengan cuidado porque a lo mejor alterar como su respiración, si no tienen un control adecuado, pues puede ser un poco peligroso. Entonces, igual estos son los tres ítems que considero para aportar un poco de veracidad al discurso y que pueden utilizar siempre que quieran. Con esto pues finalizamos el taller, espero que les sirva. Muchas gracias por asistir o por ver este taller y pues tienen ahí mi contacto por si tienen cualquier duda o cualquier cuestión que quieran preguntarme. Aquí estamos. Muchas gracias a todos y tengan buena noche o buena tarde.